Voy a tratar de ser breve en esta mañana de lo que Dios puso en mi corazón para poder hablar. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Se escucha un poco raro porque como todavía no se reparó la consola, ahí está una improvisación para que podamos escucharlo mejor y para que podamos atenderlo mejor. Quiero compartir de lo que Dios ha puesto en mi corazón acerca de tomar el lugar que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una necesidad después de recibir a Cristo como Señor y Salvador, después de entrar en el camino, después de recibir el perdón de nuestros pecados, después de recibir la salvación, después de estar, cada uno de nosotros entra en este camino cristiano, y hay una necesidad de pertenencia en nuestra vida como cristiano. A ver, ¿qué hago por Dios y para Dios? No se trata de recibir la salvación, recibir el perdón de pecados y ya está. Cristo no vino solamente a eso. Cristo vino a enseñarnos algo más profundo, algo más gratificante que solamente estar esperando el día de nuestra muerte y encuentro con Jesús nuestro Salvador, o solamente estar esperando el día del rapto, porque lo va a ver. Estamos preparados y conformados y hechos para algo más. Por eso es importante entender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y quiero leer un versículo que ya en el Antiguo Testamento estaba siendo gestado, en Miqueas capítulo 6, versículo 8. El libro de Miqueas, profeta menor, cerca de Nahum. Si ya lo encontraste, vamos a leerlo. Amós, Abías, Miqueas. Es importante que podamos ver también dónde queda, ¿verdad? Dónde queda ese libro. A lo mejor si yo no le espero aquí, tampoco en casa lo buscará. Porque es un libro pequeño, pero muy importante. Solamente mi Biblia tiene 3 páginas. Miqueas es un profeta que habla de parte de Dios en el tiempo de Acaz, de Ezequías, estaba Miqueas también, profeta de Dios. Y en el versículo 8 del capítulo 6 de Miqueas, ¿ya la encontramos? Amén. Dice ahí la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Dios del hombre? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Solamente dice hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Qué tremenda palabra. Y si la vamos a estudiar en esta mañana, tenemos que saber que amar justicia o hacer justicia es participar en lo que Dios es. Dice la palabra de Dios que Dios es justo. Y nosotros tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Eso se llama justicia. Dios no está esperando y decir sobre ese ladrón, asesino y violador va a llover y no va a salir el sol. Y sobre aquel que trabaja y es bueno sale el sol. Dios es justo y a todos le da la misma oportunidad. Entonces el hacer justicia o el amar justicia, cuando nosotros lo agarramos, empezamos a ser colaboradores de Dios. Empezamos a colaborar en su propósito.
Cuando empezamos a amar la misericordia, cuando empezamos a ser misericordiosos, empezamos a hacer y a tener el mismo rasgo y la misma actitud que Dios tiene con cada uno de nosotros. La misericordia es no recibir el castigo que sí merecemos. Y eso es lo que Dios aplica en cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida. Si fuéramos a pagar por los pecados que hemos cometido, cada uno de nosotros estaría cumpliendo una sentencia perpetua. Pero la misericordia de Dios hace que cada uno de nosotros esté vivo con el Señor y esté caminando con Dios. El amar misericordia es hacer lo que Jesús hace con nosotros. Y al hacer lo que Jesús hace con nosotros, perdonamos, amamos y servimos. Y al hacer lo que Jesús hace con nosotros, nos convertimos en sus discípulos. Porque un discípulo hace lo que hace su maestro, su Señor. Y si Jesús me perdonó a mí, yo perdono al semejante, al prójimo. Estoy haciendo lo que Jesús me enseñó a hacer. Estoy convirtiéndome en su discípulo. ¿A través de qué? A través de amar la misericordia, hacer misericordia. Y cuando dice humillarte delante del Señor, esa humildad es la característica que Dios pide para el servicio. Para ser un siervo de Dios hay que ser humilde, hay que ser sumiso. Entonces estas cosas pide el Señor, que seamos discípulos, que seamos siervos y que seamos colaboradores de Él. Esas cosas pide el Señor en este corto versículo, que seamos discípulos, que seamos colaboradores de lo que Él quiere hacer aquí en la tierra y que seamos humildes como siervos del Señor. El Señor no considera títulos ostentosos. El único título que tú y yo tenemos que ostentar tener es el título de siervo de Dios. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y que lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Otra vez voy a leer Deuteronomio 10:12. ¿Qué pide Jehová de ti? Dice que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, uno teme a Dios y hace justicia, no hace lo injusto, no hace lo malo. Uno teme a Dios y empieza a hacer justicia. Y uno anda en sus caminos como un discípulo del Señor. Y uno ama al Señor y lo sirve por amor. Que sirvas al Señor tu Dios con todo tu amor. Eso es lo que Dios está pidiendo una vez más en Deuteronomio. Y para entender esto tenemos que analizar y decir: ¿qué es siervo? ¿Qué significa ser siervo? Siervo es una persona enteramente sometida y entregada al servicio de otra. Rinde sus derechos y prioridades a su Señor. Un siervo se somete voluntariamente a lo que es su Señor y rinde su prioridad y su derecho. Josué 24:15 está la oración y el último discurso de Josué al pueblo. Y le dice a ellos: ustedes, si os parece bien, escogeos a quién serviréis. Si a los Baales, a quienes Dios ha echado de frente de vosotros, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando uno declara ser servidor de Dios, empieza a ser colaborador de Él. El siervo es colaborador. Un siervo colabora. El que ayuda, el que apoya y es instrumento de ayuda en un propósito más grande. Una persona que trabaja con otras en la realización de una tarea en común. Ese es un colaborador. Un colaborador es alguien que trabaja para algo más grande, que colabora, que tal vez no figura en los papeles, pero está colaborando. Un colaborador es un siervo. Un siervo siempre será humilde. ¿Por qué? Porque se humilla al rendir sus derechos. Yo tengo mi derecho, yo tengo mi obligación, pero también tengo mi derecho y defiendo mi derecho. Pero con Dios, si yo soy su siervo, yo me humillo y rindo mis derechos. Esto fue lo que el apóstol Pablo reconoció en su vida. Y en Romanos capítulo 1 se presenta de esta manera. Romanos capítulo 1 versículo 1 dice: Pablo,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El ser siervo, hermanos y hermanas, es rendir su derecho, rendir sus deseos, su honra, su respeto. Pablo era una persona respetada entre los fariseos, alguien respetado, alguien honrado, alguien que tenía estatus social. Él rindió todo eso y dijo, no, ya ahora yo no quiero ser más nadie delante de la gente, porque voy a servir al Evangelio y soy siervo de Dios. Ya soy siervo de Jesucristo. Tenemos que entender, y vamos a abrir en Números capítulo 12, versículo 7. Tenemos que entender que la palabra siervo significa que servimos a Dios y no que Dios nos sirve a nosotros. El cristiano quiere entender que Dios le sirve, que Dios le cumpla sus deseos, que Dios le dé la casa, que Dios le dé el trabajo, que Dios le dé salud, que Dios le dé, que Dios le dé, que Dios le dé, pero Él nunca quiere dar nada, muchas veces. Tenemos que entender que nosotros tenemos que ser siervos del Señor y no que Dios sea siervo de nosotros. Es al revés. Números capítulo 12, versículo 7 se encuentra una palabra que quiero leer. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Cómo era Moisés? Era un profeta de Dios. Era un hombre que seguía a Dios. Tremendo hombre de Dios, que Dios lo respaldaba. Cuando empezaron a hablar de él se para enfrente y dice, bueno, si Dios está con nosotros, entonces esta gente tiene que morir de muerte natural. Pero si Dios no está con nosotros, pero si Dios está conmigo y está con nosotros, toda esta gente va a descender viva al Seol. ¿Y qué es lo que pasó? Se abrió la tierra y descendieron aquellos rebeldes a vivos al Seol, dice la palabra. Moisés era un hombre tremendo, era un gran profeta. Cuando él muere, dice la palabra de Dios de él, y nunca más se levantó un hombre como Moisés, a quien Dios hablaba y respaldaba con milagros, señales, prodigios y maravillas. Nunca más. Moisés era un hombre tremendo. ¿Y qué dice la Biblia de él? Era un siervo fiel. Creo que tenemos que volver a las raíces. Y somos siervos. Hay gente anhelando títulos, anhelando cosas grandes, anhelando ser doctores, profetas, apóstoles. No tengo nada en contra de esos dones, pero algunas veces se les quiere olvidar que el título más grande y lo único que importa es ser siervo de Dios. Es lo único que importa y es lo único que nos lleva al cielo, es ser siervo de Dios. Algunos pagan miles de dólares para conseguir el título de doctor en teología, fulano de tal. Pero resulta ser que en Estados Unidos hay montones de universidades que solamente se presenta la gente, dice yo tengo 30 años de ministerio, de pastorado, y presenta testigos y paga lo que tiene que pagar y ya le dan el título de doctor. No tiene que hacer ninguna carrera de 6 años ni de 5 años. Y la gente saca dinero de donde sea para comprar ese título. Porque estamos en una sociedad que ama rótulos, que ama títulos y que venera a la gente. Estamos en una sociedad de así. Tenemos que entender que no somos artífices. Moisés levantó la vara y se abrió el mar. Moisés golpeó la roca y salió agua. Moisés oró al Señor y cayó maná del cielo. Moisés oró al Señor y cayeron esos milagros tan grandes, codornices. No sé de dónde salieron. Moisés era un gran hombre de Dios, pero él no era el artífice de la victoria. Él no era el artífice del milagro. Él no era el artífice de la victoria sobre Egipto. Él era siervo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Él no era el artífice, él era siervo de Dios. Moisés dio la tabla de la ley, los 10 mandamientos. Él habló con Dios cara a cara.
Pero él no era el artífice de la victoria de Israel. Él era siervo de Dios. No nos confundamos. Dios quiere siervos, no quiere artífices. No quiere alguien que se quiera hacer una estrella. Quiere alguien que colabore en su reino. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 encontramos a Pablo diciendo algo sobre la colaboración que nosotros tenemos que tener. 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Pablo dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Por qué Pablo dice esta palabra? Porque en Corintios había divisiones. Pablo exhorta a los hermanos porque en Corintios había divisiones. Unos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. Otro decía: yo soy de Jesucristo. Y otro decía: yo soy de Pedro. Pedro sanaba a los enfermos aún con su sombra. Pablo sanaba a los enfermos por el poder de Dios, orando por el pañuelo, por la ropa, y la gente llevaba el pañuelo y la ropa y la gente era sana. Dios usaba a Pablo tremendamente, en milagros, en señales también. Y entonces algunos querían a Pablo, otros querían a Pedro, otros querían a Apolo, un erudito de la palabra de Dios también, eminente predicador del evangelio. Y Pablo le dice: no se confundan, nosotros somos colaboradores de Dios. No se confundan, no somos artífices, no somos estrellas. El mundo quiere estrellas, el mundo quiere a quien seguir, una estrella a quien aplaudir. Pero Dios necesita y quiere colaboradores de Dios. No somos alguien a quien nosotros no podamos sentir una estrella. Nosotros tenemos que ser, diga conmigo, colaboradores. Filipenses capítulo 4 versículo 3. Allí dice la palabra de Dios, escribiendo a la iglesia: asimismo ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Colaboradores, toda persona que ayuda a extender el reino de Dios aquí en la tierra, toda persona que ayuda a extender su palabra, toda persona que ayuda a predicar, sea con el más mínimo detalle. Solamente había gente aquí que alojó a Pablo en su casa. Había gente que sirvió a Pablo en su casa, atendiendo que él duerma bien, que él cene bien y que él coma bien. Y eso fue lo único que hizo por Pablo tal vez. Pero Pablo le llama colaboradores míos. Colaboradores. Tenemos que ser humildes para ser colaboradores. Por eso se suele decir: el que no sirve por amor, no sabrá dirigir con amor. Por eso el líder que no sirve, no sirve. El líder que no sabe servir, no sirve. ¿Por qué? Porque el amor tiene que estar dentro del liderazgo, dentro de la persona, para poder servir a Dios y a las personas. ¿Y cuáles son los impedimentos para no ser un servidor de Dios? ¿Cuáles son los impedimentos para no ser un colaborador del evangelio? ¿Cuáles son los impedimentos para no ser humildes como siervos? Para no colaborar con Dios, para no ser un verdadero discípulo del Señor. Uno de los primeros impedimentos es el orgullo. Y el orgullo no nació aquí y ahora. El orgullo nació mucho más lejos de lo que tú y yo imaginamos. Abre tu Biblia, Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel se encuentra la historia, que es bastante llamativa. Pero ahí inicia lo que podemos llamar el orgullo. Ezequiel capítulo 28. Está claro que Dios no quiere estrellas. Está claro que Dios no quiere artífices. Está claro que Dios no quiere que calentemos sillas. Está claro que Dios no quiere que nos salvemos y que solamente vivamos salvos aquí.
Dios quiere que colaboremos en la extensión del reino. Dios quiere que sirvamos. Dios quiere que seamos discípulos. Ezequiel capítulo 28, versículo 7. Dice la palabra de Dios: por tanto, he aquí yo traigo sobre ti. Versículo 7. Por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán las espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Vino la palabra de Dios para este rey. Y versículo 13 en adelante del capítulo 28 siempre dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice y zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, de este está hablando. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en el medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque dice: por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. ¿Qué pasó? Se enalteció. El orgullo no nació aquí en la tierra, nació en el cielo, con un querubín grande protector. En ese momento se llamaba Lucifer. Lucifer hoy es el diablo, hoy es Satanás, hoy es tu enemigo, es mi enemigo, es el que nos quiere llevar. El orgullo nació allá, y ese orgullo le echó a Lucifer de aquel trono sirviendo al Señor. Por eso el orgullo es algo terrible que ataca muchas veces a las personas y aparta de otros, impide servir a Dios. Cuando el orgullo se apodera de un servidor de Dios, era siervo espectacular, tenía los dones, amaba a la gente, empezaba a orar, empezaba a profetizar, empezó a usarle Dios. Y cuando el orgullo se apoderó de su corazón, ya no le sirve a Dios ni a la gente, sino se sirve a sí mismo. Y entonces empieza a hacer show. Y tengo que decirles a ustedes, amada iglesia, que muchas veces vemos gente con don, con talento de Dios, que lo que le importa es hacer un show. Ocurre una sanidad y está 35 minutos con esa sanidad y no pasa de esa sanidad, y empieza a hablar de que él oró y se sanó, de que él oró y se sanó, y de que él hizo esto, y de que él hizo esto, y de que él hizo eso. Recuerda esta palabra: no somos artífices, somos siervos de Dios. Y cuando alguien te dice: yo voy a orar por ti, y si yo oro por ti, entonces eres más que Dios. Entonces tu oración, entonces la tuya es la que va a romper los cielos y la mía no llega. ¿Somos hijos de Dios, sí o no? ¿Cuántos saben que los hijos de Dios pueden orar al Padre? Y si yo puedo orar al Padre, que no venga uno a decirme: no, si yo oro sí, y si vos orás no. ¿Se dan cuenta? Cuando el siervo de Dios se llena su corazón de orgullo, empieza a decir cosas como esa. Empieza a decir: sí, ese matrimonio, o ese lo que pasa, cuando yo oré por él se desató el milagro. Cuando yo oré por él se desató el milagro. Ya se llenó el orgullo. Y tengo que decirle: cuidado con esos predicadores que tratan de enorgullecerse a sí mismos. Nosotros somos siervos del Señor. Moisés fue un siervo de Dios, Elías fue un siervo de Dios, Eliseo fue un siervo de Dios. Y nosotros a lo mejor no le llegamos a los talones, pero caminamos a ser siervos del Señor y colaboradores del reino. ¿Cuántos dicen amén?
Tú y yo podemos orar. En Santiago nos enseña, dice, Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente y el cielo se cerró. Y oró, volvió a orar fervientemente y el cielo se abrió. ¿Cuántos quieren tener esa oración? Tenemos que orar fervientemente, dice Santiago. Es lo mínimo que podemos hacer. Solo podemos hacer eso. Pero el orgullo hace retroceder a la persona en el camino de Dios y no hay avance. El orgullo hace que la persona retroceda. Otro argumento importante que impide que seamos siervos de Dios, colaboradores de Dios, discípulos de Jesús, es el egoísmo. En Mateo 16, 24 Jesús enseña. Mateo capítulo 16. Versículo 24. Jesús enfrenta las motivaciones y dice allí: entonces Jesús dijo a sus discípulos, no le estaba hablando a la gente que le estaba siguiendo, estaba hablando a sus discípulos. Para ser un discípulo hay que hacer esto, les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si vamos a interpretar correctamente esta palabra que Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que estar dispuesto a morir en la cruz. Porque eso era lo que graficaba Jesús, diciendo: yo voy a tomar mi cruz y me voy a ir caminando a la muerte. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que hacer lo mismo: tome su cruz y camine detrás de mí a la muerte. De hecho, todos los discípulos de Jesús murieron por causa del Evangelio. Ahora hay gente muriendo en todo el mundo por causa del Evangelio. Entonces esa gente no es bendecida. Entonces esa gente, Dios no está con ellos. Entonces ese siervo de Dios que ahí muere decapitado por el Evangelio, Dios no le escuchó en su oración. ¿Quiénes somos para decir eso? Ah, no, pero el siervo de Dios tiene que estar así, así, así. Creamos estereotipos que no es la realidad. Somos siervos de Dios, no Dios nuestro servidor. Entonces, si entendemos esta palabra, el orgullo tiene que salir, el egoísmo tiene que salir. Tiene que salir porque yo sirvo a Dios, porque yo soy su discípulo. El egoísmo, quiero yo todo para mí. El egoísmo hace que el hermano o la hermana no quiera hacer nada por la iglesia o para nadie, si no le va a beneficiar en nada. El egoísmo hace que la hermana o el hermano piense en los beneficios de su servicio. En cambio, el discípulo, que el servidor, dice: no, yo voy a limpiar, yo voy a ordenar, falta una planta, yo voy a ir a plantar, falta algo, yo voy a ir a hacer. Pero el que no es discípulo y no es servidor, porque no ha salido todavía, y no puede ser un buen discípulo y un buen servidor, porque no ha salido el orgullo y el egoísmo de su corazón, ¿sabe qué piensa? Dice: yo voy a hacer eso si ustedes hacen eso. Yo voy a hacer eso para después refregarle en la cara a ellos que yo estuve haciendo eso. Yo voy a hacer eso para después reflejarle a los hermanos de la iglesia quién fui yo. Yo fui el que hice. Yo fui el que es. Todos somos siervos y colaboradores. Y desafortunadamente para cada uno de nosotros nadie es indispensable en el camino y en el reino de Dios, en la colaboración del Evangelio. El pastor se puede ir y Dios se levanta a otro para poder seguir la predicación del Evangelio. Desafortunadamente para cada uno de nosotros no podemos enorgullecernos y ponernos egoístas y decir: no, si yo dejo de cantar, ¿sabe qué? Se muere toda la iglesia. Imagínense la directora de la alabanza aquí, Nilda, con toda la pasión dirigiendo la alabanza, y mañana nos diga: ¿sabe qué? Si yo no dirijo, no hay culto. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? Claro que no. Todos vamos a cantar, seguir adorando a Dios, porque Dios no depende de hombres o mujeres. Dios es Dios. Y nosotros servimos a Dios y no Dios a nosotros. Es eso lo que nos cuesta entender cuando hay un corazón egoísta, cuando hay un corazón orgulloso. La gente piensa en hacer las cosas, pero diciendo: a ver, ¿en qué me beneficia?
Le voy a ayudar al hermano, pero ¿en qué me va a beneficiar el hermano a mí? Le voy a dar un trabajo al hermano, pero después ¿qué voy a sacar del hermano? Y algunos dicen por ahí, un vocabulario general, la gente del mundo dice, no le podemos ayudar a fulano, nos hemos ahí va a ver shui. Tremendo, ¿verdad? Es decir, si vamos a sacar de él algo, vamos a ayudarle, pero si no, no. Pero el cristiano ayuda y no se siente estrella. El cristiano ayuda y no se siente artífice. El cristiano ayuda por amor y no anda refregando la cara lo que está haciendo. Y no anda diciendo, yo estoy haciendo eso y por eso me tienen que adular. Yo estoy haciendo eso y por eso me tienen que tener en cuenta. Dios te tenga en cuenta y te anote el libro de la vida es más que suficiente. Tú y yo podemos fallar unos con otros, pero nosotros no podemos poner en tela de juicio nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra humildad al Señor por un corazón orgulloso, por un corazón egoísta. Jesús lo dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Eso quiere decir, yo me niego a mis derechos, a mis privilegios, a mis prioridades. No da gusto. Les decía en una reunión de líderes, les decía a ellos, el liderazgo es aprender a hacer tapete. ¿Cómo aprender a hacer tapete? Aprender a hacer tapete es que te pones ahí debajo, que te pisen, se limpien su pie contigo, toda la cucaracha, toda la suciedad, y después se vayan. Y antes de irse así, pum, 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 así, y después se van. El liderazgo es aprender a servir como tapete para que otros limpien muchas veces. Y nosotros seguir sirviendo a Dios. Pero eso significa negarse a sí mismo. ¿Cómo me dijo así? ¿Cómo me hizo así? Te va a hacer así, te va a decir así. Pero si quieres ser un discípulo, tienes que aprender a morir a uno mismo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3. El tercer impedimento para servir a Dios, ser un discípulo y colaborador, amar justicia, hacer misericordia y servir a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo. Atiendan lo que dice Pablo, al cual sirvo. Él sirve a Dios. Desde mis mayores, con limpia conciencia. Desde mis mayores, con limpia conciencia. Que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Cuál era el secreto de Pablo? Tenía una limpia conciencia. Sirviendo a Dios con limpia conciencia. No se puede servir a Dios con una conciencia sucia. No se puede. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice allí la palabra de Dios. Un poquito más adelante, Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, una persona que vive en pecado se endurecerá. Una persona que vive en pecado va a terminar con el corazón duro. Y el corazón duro no siente a Dios, no escucha a Dios. Una persona que vive en pecado no tiene comunión con el Señor, no puede servir a Dios. Si es un verdadero discípulo, renunciará a todo pecado. Si es un verdadero discípulo, empezará a renunciar a todo pecado en su vida. Si quiere ser un verdadero discípulo, si yo quiero ser un servidor y un verdadero discípulo, todos los días voy a tener que renunciar a mi orgullo, a mi egoísmo, a mis derechos, a mis privilegios. Y voy a tener que renunciar a ese pecado que me está atando. Si no renuncias al pecado, es difícil servir a Dios con limpia conciencia. Y yo entiendo a la gente que algunos dicen, no, todavía no me puedo comprometer a la iglesia porque estoy mal. Entiendo.
porque la conciencia nos acusa. Pablo dice, yo sirvo a Dios con limpia conciencia. Como decía la vez pasada, algunos dicen, yo no voy a participar de la Santa Cena porque estoy en pecado. ¿Y qué esperas para ponerte a cuentas con Dios? Vas a perder tan grande privilegio, vas a perder tan grande pacto que Dios dejó para renovar el pacto todos los meses que lo hacemos. Porque estás en pecado y no quieres pedir perdón. No, pero no estoy arrepentido todavía. Y entonces te vas a perder no solo de la cena, te vas a perder de las bodas del Cordero. No solo de la cena. La cena del Señor es para recordarnos a nosotros el pacto que Él hizo con nosotros y recordarnos que va a haber una gran cena, va a haber una gran boda en donde todos tenemos que participar con limpia conciencia, santos y puros. Y algunos no quieren participar de la Santa Cena porque están en pecado, y lo entiendo y tienen razón. Pero ¿qué esperan para ponerse bien con Dios? La limpia conciencia nos ayuda a servir al Señor. Una persona que está en pecado no puede escuchar a Dios. Y ahora surge la pregunta, pastor, yo soy cristiano, yo soy cristiana, ¿y cómo sirvo a Dios? ¿Voy a agarrar una guitarra y cantar? Yo no sé predicar, ¿cómo sirvo a Dios? Yo no sé cantar, ¿cómo sirvo a Dios? Yo no sé tocar un instrumento, ¿cómo sirvo a Dios? Acá estaban cantando y tocando instrumentos y ahora están enseñando la escuela dominical, la escuela bíblica. No es porque solo ellos pueden hacerlo, no es porque solo ellos tienen la capacidad y la idoneidad, no. Es porque ellos ya han tenido y están teniendo un corazón de siervo y lo hacen. ¿Qué podemos hacer por servir a Dios? Primera de Juan capítulo 3 versículo 17. Primer versículo. Primera de Juan, cerca de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, si yo tengo más que el otro, si yo tengo más que el otro y Dios me permite ver su necesidad, porque hay veces que no la vemos, hay veces que pasa desapercibido y no lo entendemos, pero hay veces que por algún motivo Dios permite que nos enteremos de la necesidad de un hermano. Entonces, ¿qué yo hago para ayudarle? Si yo tengo la forma, yo tengo que desear y querer ayudar. Cierra contra él su corazón, ¿cómo mora Dios en él? El que es generoso abre los caminos para su propia vida y su familia. El que ayuda a otros será ayudado por Dios también. Dios nos permite tener para poder bendecir a otros. Dios nos permite tener para poder bendecir a otros. Una de las maneras en que tú y yo servimos a Dios es sirviendo al semejante. Una de las maneras en que tú y yo podemos servir a Dios es ayudándole a otros. Algunas veces ayudar a otros no es tan fácil. ¿Sabe por qué? Porque van a hablar a tus espaldas. El hombre o la mujer que recibió tu ayuda, cuando ya no te necesite, a lo mejor hable por ti. Y por eso mucha gente cierra su corazón. No voy a más ayudarle a nadie. La gente es mal agradecido. Sirve a Dios sirviendo a la gente y no esperes la gratitud de la gente. Espera la ingratitud. Espera la puñalada por la espalda. Espera que hablen de ti, porque así, teniendo una expectativa negativa, no te va a afectar si llega lo malo, y si llega lo bueno, no te va a enorgullecer.
Si llega a agradecerte y decirte gracias por todo lo que hiciste por mí y te da un abrazo, no te vas a enorgullecer porque tú estabas esperando lo contrario. Tenías una expectativa mala. Tenías una expectativa de que podría ser, de que esa mujer o ese hombre a quien tú ayudaste tanto, podría ser que te apuñale por la espalda y diga cosas feas de ti, calumnias o mentiras. Ayudar a la gente no es cuestión de esperar gratitud. Ayudar a tu semejante no es cuestión de que él lo merezca, es cuestión de servir a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Si Dios te da eso, si Dios te permite saber su necesidad y tú cierras tu corazón, ahí hay otra cosa. Ahora, si tú lo sabes y no tienes cómo, no te sientas mal. Pero si tú lo sabes y si tú tienes cómo ayudar y cierras tu corazón, la palabra de Dios dice: el amor de Dios no mora en ti, no mora en nuestro corazón cuando cerramos el corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 15. Segunda de Crónicas, después de Primera y Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Todos tenemos algo para ayudar. Hay una publicidad que está saliendo en Gran Asunción, en la parte de Asunción, y dice que la indiferencia no te inunde. ¿Habrán visto la publicidad? Para que la gente pueda donar todo lo que pueda donar, para que esa gente que está, más de 100,000 personas sin un lugar fijo donde dormir porque sus viviendas fueron inundadas con agua, más de 100,000 personas en Paraguay, en Asunción, solo en Asunción, están inundadas. Entonces dice la publicidad que la indiferencia no te inunde, que seamos solidarios. Y esto es así, todos tenemos algo que dar. Nadie puede decir, no tengo nada. Por lo menos podemos dar un abrazo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 15, dice: que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. ¿Qué es lo que ha guardado a tu siervo David, mi padre? Dios está interesado en que tú y yo seamos siervos del Señor. Siervos del Señor. ¿Cuál era la misión? Acá estamos hablando de la dedicación del templo de Salomón, el hermoso templo de Salomón. David tenía una visión y tenía un objetivo: construir el templo para Dios. Salomón se levanta como rey y él lo construye. La Biblia dice que Salomón ya tenía todo calculado, cuánto iba a costar el templo. ¿Quién lo calculó? David, su padre. David, su padre, tenía una visión para Dios. Y Salomón se convierte en un siervo de Dios al colaborar con la visión que Dios le dio a David, su padre. Sin compromiso con nuestra visión no hay real servicio a Dios. Sin compromiso, ¿cómo yo puedo servir a Dios? Comprometiéndote con la visión y la misión que predicamos aquí en la iglesia. ¿Cómo yo puedo servir a Dios? Comprometiéndote con la visión y la misión de la iglesia. Ese es un servicio a Dios, comprometiéndote con ella. No habrá en nuestra vida un deseo de apoyar la visión si no somos siervos, si no somos humildes. No habrá un deseo en nuestra vida de apoyar la visión y el trabajo que se está haciendo en la iglesia. Vamos a venir a la iglesia y a ver qué hay hoy. Como si fuera un restaurante, a ver qué menú me sirven hoy. La iglesia la hacemos todos. ¿Cuánto dice amén? Entonces no podemos venir aquí y decir, a ver qué menú hay hoy, a ver qué yo puedo hacer por la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Y apoyar en la visión y la misión de los grupos, del hogar de allá del barrio Ciudad Nueva, donde tenemos ese comedor de niños. Usted y yo podemos ayudar ahí, ¿sí o no?
Pero es difícil ponernos a disposición porque tenemos que rendir nuestro tiempo. Ahora la yapota hace tiempo yo hice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente no estamos queriendo servir a Dios con humildad. Queremos que la iglesia nos sirva, queremos que Dios nos sirva, pero nosotros no estamos sirviendo al Señor. Son cosas prácticas que vengo a enseñarte en esta mañana. ¿Cómo puedo servir a Dios en la gran comisión? En Marcos 16:15 dice: id y haced discípulos. Si estamos en la iglesia salvos de la condenación eterna, es porque otros también necesitan, y para eso yo estoy aquí, para salvar a otros. ¿Cuántos conocen a una persona? Levánteme la mano. ¿Cuántos conocen a una, solo uno, que se va, si hoy se muere, se va al infierno? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Todos conocemos a uno, ¿verdad? Y conocemos a 3 también seguramente, y a 4, a 5. Y colaborar en la gran comisión de la Biblia, ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio, es de todos. Todos, diga conmigo todos. Si estamos comprometidos con Dios, ese es nuestro primer trabajo de servir a Dios, predicar a otros, procurar que otros lleguen a la visión. Pero es duro, pastor, y orar por él. Pero es muy duro, y ora más. Se endureció más, y ora más. No hay otra estrategia. Es la oración y la predicación de la palabra. ¿Cómo puedo servir a Dios? Obedeciendo su palabra. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2. Primera de Pedro, uno de los últimos libros. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, no en la carne, sino conforme a la voluntad del Señor. En el mismo libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, algunos, dice, amados unos a otros entrañablemente con el corazón puro. ¿Qué es lo que está pasando aquí para nosotros como regla de vida? La obediencia es servicio a Dios. ¿Cómo tú sirves a Dios? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo podemos servir a Dios? Obedeciendo su palabra, comprometiéndonos con la visión y la misión y el trabajo de la iglesia. ¿Cómo podemos servir a Dios? Ayudando al semejante. No es cantar, predicar, y también es un don y un talento y un ministerio, pero eso no es solamente lo que Dios está buscando. El lugar que le corresponde al Hijo de Dios, el lugar que le corresponde a una hija de Dios, no es sentarse y calentar una silla. Diga conmigo: mi lugar, más fuerte, mi lugar no es calentar una silla, es predicar su palabra, servir a Dios. Amén. El lugar que nos corresponde como hijo y como hija de Dios, cada uno como cristiano, es el camino de Dios en la obediencia a su palabra, sirviendo a Dios por amor, ayudando unos a otros según se pueda, colaborando en el reino. Yo sirvo a Dios y no que Dios me sirva a mí. Dios no envió a su Hijo a perdonar mis pecados, a limpiarme de mis pecados, a morir en la cruz, a perdonarme de todo aquello, para que solamente esté mirando la cruz y agradezca. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, a resucitar al tercer día, para que yo le cuente a otros que si no aceptan a Jesús se van a ir al infierno. Para que yo empiece a servir a Dios por amor, para que yo empiece a comprometerme con su iglesia y con su visión aquí en la tierra, para que yo sea humilde y para que yo ayude a otros según tenga la posibilidad. Yo tengo que amar justicia, amar misericordia, temer a Jehová y servirle a Él con amor. Eso es lo que Dios pide de mí. Lo que Dios pide de cada uno de nosotros es que sirvamos con amor, que seamos humildes de corazón y que nos sintamos comprometidos con Él y con su visión. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que
por un minuto te pongas de pie. Gracias, Jesús. Dios quería que los que se salvan a través de su Hijo puedan servirle a Él con amor. Servirle.